No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. ¡Bárbaro! Que los obispos no deben ordenar a conveniencia, a gusticos. Ah, porque se me cae bien. Ah, porque ese es mi amigo. Porque no, señor. Usted no es el dueño. El dueño es Dios. Y tiene que ser como dice la Biblia. Y no imponga la mano a nadie a la ligera. Tiene que saber a quién está ordenando. Porque si no, señor obispo, usted es cómplice del pecado de esa persona. Si los obispos hoy día en el mundo, y ojalá me escucharan, y no se molesten, es palabra de Dios, escucharan, no imponga las manos a nadie a la ligera. Porque hoy día se están colando en la iglesia, se están, ¿cómo que se llama eso? Infiltrando en la iglesia muchos masones, muchos protestantes, muchos comunistas, mucha gente que en vez de buscar a Cristo está buscando destruir la iglesia. Se están infiltrando. Yo conocí, voy a hablar de 2 seminarios en que he trabajado. El seminario de Barinas y seminario del Táchira. Infiltrados. Estaba en el seminario de Barinas y un día, bueno, en el seminario de Barinas no me dejaban predicar la palabra de Dios porque estaba loco. Y esto es una locura, lo que yo estoy diciendo de ustedes con la Biblia es una locura. Y estaba loco. Pero yo me la ingeniaba para poder predicar a los muchachos. Y predicando la palabra de Dios, mostrando así, tirando la semilla, cuando terminé, se me acercó un muchacho que estaba terminando ya la filosofía. Y me dijo, padre, estoy apenado. Todo me cayó a mí. ¿Y sabe qué? Le voy a confesar la verdad. Yo no soy católico. Yo no soy católico. Yo soy un infiltrado. Y a mí me mandaron a que me hiciera amigo del obispo de tal lado. No era del obispo de Barinas. Y me hice amigo de ese obispo, y ese obispo dio la orden para que me metieran en el seminario de Barinas. Y solamente me metí para ver cómo son los curas y para ver si yo podía ser cura para poder lograr dañar la iglesia desde dentro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por la oportunidad que nos brinda de estos ejercicios espirituales, donde hacemos el ejercicio de creer en tu palabra. Nos cuesta, pero sabemos que tu palabra precisamente para eso fue escrita, para que al leerla, la meditemos y la encarnemos en nuestra vida. Y la demos a conocer a los demás. Gracias por habernos llamado a tan grande ministerio. A ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos hablando de que hemos sido llamados a ejercer el ministerio sacerdotal. Y es un don, es una gracia, ofrecer dones y sacrificio por los pecados. En ese don que ofrecemos, que es el don de la Eucaristía, que es un regalo de Dios y que ofrecemos, debemos recordar que siempre que el sacerdote celebra la misa, ofrece ese don por la salvación del mundo entero. Nunca una Eucaristía es solo por una persona. El sacerdote siempre ha de hacerlo por la humanidad, porque es el sacrificio de Cristo por la salvación de la humanidad. Por eso no es doctrina de la Iglesia Católica vender misas.
a una persona. Pero la misa no se vende, ni se compra. No hay dinero para eso. Si hay un estipendio, el Papa lo ha dicho muchas veces, pero nos entra por aquí y nos sale por aquí. Hay un estipendio donde se le dice a la gente, esto es lo que podría darse, si usted puede y debería hacer para que colabore con la iglesia, pero si la persona no puede, por X o Y circunstancia, no se le debe obligar. Y si la persona quiere más, no se le puede dar más, no se le puede impedir. Porque caeríamos en el pecado de simonía. Sin embargo, hay sacerdotes que venden misas y particulares. Entonces, oye, siempre hay la opción de la misa para todos. Y es la ofrenda de Jesucristo por la salvación de la humanidad. Por los enemigos, por los amigos, por todo. Pero luego está la otra parte. Hemos sido llamados a ser sacerdotes no solamente para ofrecer dones, sino también sacrificio por el perdón de los pecados. Y el sacrificio que ya está para el perdón de los pecados es el de Cristo, en la cruz. ¿Quién me va a ayudar a leer? Que está precisamente allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante. ¿Quién me va a ayudar a leer, por favor? Alguien que me ayude. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. El sacrificio para el perdón de los pecados. Para eso está el sacerdote. Ofrecer dones y sacrificio para el perdón de los pecados. Y el especial sacrificio para el perdón de los pecados está el de Cristo ofrecido en la cruz, derramando su sangre para el perdón de los pecados. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Aquí está claro. El sacrificio para el perdón de los pecados es el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre nos limpia del pecado. Pero no como dicen los protestantes, simplemente sin creer en el sacramento de la confesión, sino la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Entonces yo ya no me confieso, entonces yo ya no creo en el sacramento de la confesión, sino ya la sangre de Cristo me limpió y me purificó y ya haga lo que haga, yo ya estoy salvo. Que no es así. Ciertamente la Biblia dice que Jesucristo es el sacrificio, su sangre. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, que lo decimos en la consagración. Pero vean ustedes entonces cómo usted y yo somos instrumentos en manos de Dios para la salvación de la humanidad, ofreciendo este sacrificio para el perdón de los pecados. ¿De qué manera? No solamente a través de la Eucaristía, que es la ofrenda para el perdón de los pecados, sino también del sacramento de la confesión, donde se aprovecha la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Oigan, ¿la sangre de Cristo cómo? La sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cómo? Ahora va a explicar Juan cómo. Dale. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primero, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, por lógica y razonable, tenemos que ser pecadores. O si no, ¿de qué pecado nos va a limpiar si no tenemos pecado? Cristo murió por los pecadores, y si yo no tengo pecado, entonces, ¿de qué me va a limpiar Cristo? La primera condición que ponen las Sagradas Escrituras para yo poder recibir la sangre de Cristo que me limpia del pecado es hacer un examen de conciencia y convencerme a mí mismo delante de Dios y a través de su palabra que yo soy un pecador. Y usted y yo, la Santa Madre Iglesia nos lo enseña
Y usted y yo, creámoslo o no lo creamos, tenemos que obedecer a la Santa Madre Iglesia, incluso los obispos, incluso el Papa. Todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Aunque el pecado de omisión casi nunca lo descubrimos. Dejamos de hacer cosas buenas y pensamos que eso no es pecado. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Y decimos, no es culpa del vecino, es culpa mía de yo. No es culpa del Papa, no es culpa del obispo, es culpa mía de yo. Es mi gran culpa. Y por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que no me juzguen porque soy un pecador. Que no me calumnien, que no me difamen, que no me maldigan, que no me manden para el infierno. Por eso ruego ante ustedes, por eso ruego a Santa María Siempre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Pero eso no es lo que hacemos. Eso lo manda la Santa Madre Iglesia. Y eso lo manda Dios, pero eso no es lo que hacemos. ¿Rogar por el pecador? ¿Orar por el pecador? No. Nos creemos dioses y señores. Señalamos, juzgamos, condenamos, incluso a los mismos sacerdotes. Es una desgracia. La Santa Madre Iglesia nos lo enseña. Que no lo creamos es el problema de nosotros. Ese es el problema de nosotros, pero ahí está. Entonces, para que la sangre de Cristo nos perdone, yo tengo que reconocer que soy un pecador. Y si digo que no tengo pecado, soy un mentiroso. Y entonces la sangre de Cristo no me limpia, porque no soy consciente de que soy un pecador. Y al no ser consciente de que tengo un pecado, pues no me confieso. No me confieso, no pido perdón. ¿De qué perdón? ¿Qué perdón voy a pedir si yo no he pecado? Que exactamente esa es la doctrina de los protestantes. Ellos pecados no tienen, por eso no se confiesan. Y ahora, oigan lo que viene. Otra vez. ¿Cómo es? Lo último que leyó. Nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos. No, léalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando hacemos el examen de conciencia? Pero si confesamos nuestros pecados, que no está en la Biblia el sacramento de la confesión, que no me manda Dios a confesarme. ¿Otra vez? pero si confesamos nuestros pecados, Que ya Cristo murió en la cruz y derramó su sangre en la cruz y yo ya estoy limpio y ya no tengo que confesarme, ¿de dónde lo sacan? Si aquí dice que sí, Cristo derramó la sangre en la cruz para el perdón de los pecados, pero yo tengo que reconocer que soy un pecador. Segundo, yo tengo que con humildad y sencillez, con pena, con vergüenza, decir cuáles son mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados. Si los confesamos, y si no los confesamos, sacerdotes, debo decirles que tristemente hay muchos sacerdotes, ustedes no, y muchos obispos que duran meses y años sin confesarse. Qué pena, qué vergüenza, qué falta de fe. Y eso aquí, que todavía existe la fe. ¿Qué tal en Europa? Ya no se confiesan y ya no confiesan. Pero mire cómo la Biblia dice, hay que reconocer que somos pecadores y confesar nuestro pecado para que Dios nos perdone. Y Dios es fiel y Dios nos perdona. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver y de qué manera Dios nos perdona. Según la doctrina protestante, en la pata de un palo. Directamente con Dios.
Pero según la misma Biblia, el mismo Jesucristo, que es nuestro Señor, Juan 20, 21, dice: así como el Padre me envió a mí, de la misma manera, con la misma autoridad, con el mismo poder, yo los delego a ustedes. De modo especial, para que perdonen los pecados, con la condición que si ustedes perdonan los pecados, quedarán perdonados. Y que si ustedes no les da la gana de confesar, los pecados de la gente le quedará sin perdonar. Óiganlo, Juan 20, 21. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Nadie, si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie me puede refutar esto. Aquí está claro. Jesús delegó su función que el Padre le dio a él. Como el Padre me envió a mí, yo los delego, yo los envío, yo les encargo a ustedes esta misión. La misma misión que me encomendó el Padre. Ah, bárbaro. Con razón decía Pablo en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo, con razón. Claro, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ningún protestante en el mundo me puede decir que esto es mentira, porque está escrito en su propia Biblia. Jesucristo lo dijo, se lo dijo al apóstol resucitado, después de resucitar. ¿Se acuerda que Marcos y Mateo dice que los mandó a predicar? ¿Se acuerda que Lucas dice que les explicó las escrituras y les dejó la fracción del pan? Pero Juan dice que los mandó a perdonar los pecados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y no los envió solos, los envió con un poder, con una fuerza extraordinaria pero invisible. Escuchen. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahí está la fuerza invisible. Ahí está la acción. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Para Dios no hay nada imposible. Reciban el Espíritu Santo. De modo que nadie me puede decir que Jesús no delegó a los apóstoles, pero tampoco me pueden decir que no les dio el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. El que niegue eso está blasfemando contra el Espíritu Santo y ese es el pecado que no será perdonado ni en esta ni en la otra vida. No porque Dios no tenga poder de perdonar, sino porque la persona no le dio la gana de confesarse. Y ahí lo vamos a leer. Escúchenlo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedará sin perdonar. El que no crea que Jesús le dio el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo actúa en el sacerdote perdonando los pecados, no se confiesa y sus pecados, por las palabras de Cristo que dijo, y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar, no les serán perdonados, y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado no porque Dios no tenga poder, sino que la persona no quiso creer en la palabra que decía: a quienes le perdonen le quedarán perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Entonces, sacerdotes, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos confesando? Segundo, estamos brindándole la opción que Cristo dejó de salvación. O sea, perdonar los pecados es salvar a la humanidad. Perdonar los pecados se llama un exorcismo que se practica. Perdonar los pecados. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados. Ahora comprenden por qué cuesta confesar. Porque el diablo existe. Y el diablo no está de acuerdo que un sacerdote se siente a confesar. Porque entonces, según dice la Biblia, limpiará al pueblo de sus pecados. Y estará trayendo a la humanidad
la salvación que Dios nos trajo por medio de Cristo. La sangre de Cristo que nos limpia. Cuando reconocemos que somos pecados y confesamos los pecados, entonces el diablo la neutraliza, sembrando en el sacerdote la pereza espiritual y el no confesar. Y hay sacerdotes en el mundo que no confiesan. Yo un día encontré un sacerdote, me dijo, aquí en Venezuela, me dijo, necesito que vaya a mi parroquia. Y le sí, está bien, vamos a cuadrar y voy a dar una enseñanza. Digo, no, a mí la apologética no me gusta, eso pelea con los evangélicos, no me gusta a mí eso. Yo no, eso no me importa. La Biblia ya pasó de moda. Yo necesito porque la gente quiere confesarse. Y yo le voy a ser sincero, yo no creo en eso. Ni me gusta eso. Pero la gente me tiene cansado que quiere confesarse. Pues aunque sea una vez que usted vaya y confiese, con eso me conformo. Un sacerdote de Venezuela. Si quiere le digo de qué diócesis. De la diócesis de Barinas. Si quiere le digo el nombre. No se lo digo. Me lo dijo, Así, hermanos. Entonces, vean que el diablo está poniendo la trampa al sacerdote de no confesar. Porque así es que se limpia al pueblo de sus pecados. Así es como se le quita almas al diablo. Así es como se salvan almas. Y el celo apostólico va por ahí, salvar almas. El sacerdote que no se sienta a confesar no tiene celo apostólico, deseo de salvación de las almas. Sacerdote, ¿cada cuánto se sienta a confesar en su parroquia? ¿Cuánto tiempo dedicas a confesar? Cuando yo me ordené, me mandaron a una parroquia y me dijo el cura, 2 condiciones para trabajar conmigo. La primera, no me dura más de media hora en una misa. La segunda, no me dura más de 2 minutos confesando a una persona. Y le dije, me regreso. Hable con el obispo y dile que me cambie porque no soy capaz de cumplir ninguna de las 2. Y habló con el obispo y me cambió. ¿Para qué eres sacerdote? ¿Cuál es la diferencia entre un laico y usted? Usted puede confesar y usted puede consagrar y el laico no. Es el ministerio sacerdotal propio, ofrecer dones y sacrificios por el pecado propio del sacerdote. Pero, queridos sacerdotes, ustedes tienen experiencia y díganme si es verdad o mentira. Un sacerdote que no tenga oración no confiesa más de 1 hora. Voy a hacer un poquito más largo. Confesará 2 horas a mucho. Y si de ahí se pasa porque resulta que está el obispo y quiere salir bien delante del obispo, cuando se pare de ahí, se parará directo al hospital o enfermo. Y no irá al hospital porque no se agravó mucho, pero también se parará ahí enfermo. ¿Ha hecho oración? Yo he visto sacerdotes levantarse del confesionario a vomitar, enfermos. Eso lo he visto. ¿Y saben por qué? Porque no hacen oración antes de confesar. ¿Y saben por qué? Porque no hacen la oración de liberación que la Santa Madre Iglesia, que es madre y maestra, enseña. Sacerdotes, cuando usted y yo nos hacían el examen para la confesión, para confesar, nos enseñaron la oración. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y envió el Espíritu Santo para perdonar los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absolvo de tu pecado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me decía el sacerdote cuando fue que me decía 2 minutos para confesar, me decía, y usted no haga eso. Usted solamente le dice a la gente, y yo te absolvo de tu pecado en nombre del Padre, del Espíritu Santo, vete. Y ellos no lo dejaban ni hablar, yo te absolvo de tu pecado, y ni hacía la oración. ¿Por qué la Santa Madre Iglesia pone esa oración?
para que el sacerdote hable con Dios y sepa que el perdón no es de él, que él es un simple administrador, que él no es el dueño, que él le trabaja a alguien. Y yo lo hago en forma de oración. Cuando yo voy a dar la absolución, pongo la mente con Dios y le digo, Padre misericordioso, como si estuviera viendo el invisible. Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de tu Hijo, enviaste el Espíritu Santo para perdonar el pecado, concédele este sinvergüenza por el ministerio de la iglesia, el perdón y la paz. Digo una broma, ¿no? Pero, ¿y qué está diciendo en esa oración? Bueno, cuidado, está hablando con Dios. Padre misericordioso, que Él es misericordioso, que Él no está mirando la cuenta, llevando cuenta de pecado, que Él está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Padre misericordioso, tú que reconciliaste, escuche, tú que reconciliaste consigo al mundo. Tú que reconciliaste consigo al mundo. Por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está escrito eso que la iglesia agarra y lo pone en oración? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Ahí está escrito. De ahí lo toma la Santa Madre Iglesia Católica. No lo inventa. Segunda de Corintios 5, 18. Todo esto es la obra de Dios. ¿Cómo comienza el sacerdote? Dios que reconcilió consigo al mundo. Dios. Todo esto depende de Dios. ¿Qué depende de Dios? Repítalo otra vez. Todo esto es la obra de Dios. Por eso dice Dios que reconcilió. Dios. Depende de Dios. ¿Qué depende de Dios? Otra vez. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué dice la oración? Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto está escrito. Eso está escrito. Y derramó el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Sopló. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Entonces ¿qué está haciendo la iglesia? Está haciendo que el sacerdote recuerde que por las palabras dichas por Cristo, plasmadas en las Sagradas Escrituras, que Él las recuerda, por esa promesa y por esa palabra, esa persona va a quedar liberada por la acción del Espíritu Santo bajo el ministerio que Dios nos dio. Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo, pero todavía no sabemos qué es reconciliar. Ahí mismo Pablo va a decir qué es reconciliar. ¿Y por qué nosotros lo hacemos? Otra vez, Dios es obra de Dios. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Nos dio el encargo de la reconciliación. ¿Y qué significa reconciliación? Pongan cuidado, dale. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. ¿Qué significa reconciliación? ¿Otra vez? ¿No llevaba? ¿No tomaba? Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo. ¿Qué significa reconciliar? Siga. Reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los... ¿Reconciliar qué significa? Que Dios ya no toma en cuenta los pecados de los hombres. De los hombres. Y por eso usted le dice, y yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso usted le dice, tus pecados te han sido perdonados. Porque ya Dios cumplió su palabra. Ya no lleva cuenta de los delitos, pero a nosotros nos dio ese ministerio de la reconciliación.
para que el pueblo quedara limpio de los pecados. Y cuando usted, sacerdote, hace esa oración, cuando está confesando, en cada penitente usted hace esa oración, convencido y haciendo eco de la palabra, hagan la prueba, los reto. Usted no se cansa. Usted puede confesar todo el día. Y toda la noche si quiere. Y usted puede superar lo que sea. Porque usted sabe que es Dios que está limpiando. Usted no es el Dios. Usted no dice, y yo te absuelvo de tu pecado en mi nombre. Y yo, Petronilo, te absuelvo de tu pecado en mi nombre. No, dice, y yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todos esos pecados los pongo a los pies del Señor y es Dios quien le perdona. Pero si no he hecho la oración, ustedes saben que todo ese peso queda aquí. Y cuando usted salga de ahí, no se aguanta ni usted mismo y hasta se enferma. Pero si usted hace eso con fe y sabe que Dios está liberando, usted puede confesar todo el día. Yo en La Grita, era el santuario ya del Santo Cristo de La Grita y la Virgen de Los Ángeles. Y por Semana Santa, yo me sentaba a confesar a las 7 de la mañana y me levantaba de confesar a las 3 de la mañana. Y no me paraba a almorzar ni a comer, ni a cenar. Tomaba leche y más nada. Y con eso tenía. Y me paraba nada más al baño que estaba ahí cerca y me volví a sentar. Y a las 3 de la mañana porque la gente ya se iba y no aguantaba más. Y yo me paraba como nuevo. En San Cristóbal, cuando el Papa me nombró misionero de la misericordia, confesaba de 8 de la mañana a 3 de la mañana. En Radio Natividad. En la capilla de Radio Natividad. Tranquilo, sin problema. ¿De dónde venía la fuerza? Primero me ponía a orar. Y segundo, en cada penitente yo no cargaba con esos pecados. Yo esos pecados se los ponía al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No pasaba nada. Tenía la fuerza, confesaba. Pero si usted no hace su oración, lo reto. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Yo he hecho la prueba. Un sacerdote que no confiese es por dos motivos. Uno, porque él no se confiesa. Y no sabe para qué es, entonces no valora lo que es porque no se confiesa. Segundo, es un sacerdote que no hace oración. Porque eso es un exorcismo. Y enfrentarme con el diablo en el sacramento de la confesión, yo tengo que haber hecho oración. Porque si no, el diablo me gana a mí. No puedo hacer nada. ¿Cuánta necesidad tiene el pueblo de la confesión? Y Jesucristo te mandó a ti y me mandó a mí. Como el Padre me envió, yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y si ustedes no se sientan a confesar, el pueblo quedará sin perdón por culpa de ustedes. No les serán perdonados. Con razón decía mi padre, no quiero que sea cura, porque en manos de usted está que mucha gente se salve o que mucha gente se condene. ¿Cuánto tiempo le dedica a la confesión? Juzgue por usted mismo. ¿Cada cuánto se confiesa? Juzgue por usted mismo. Yo confieso media hora antes de la misa. ¿Y cuánto logra confesar antes de la misa los domingos? ¿Y cuánta gente hay? Es que la gente no viene a confesar. La gente no viene a confesar porque usted confiesa media hora y en media hora la gente no se va a confesar, hace la cola y se va. ¿Por qué no dedica un día que la gente sepa que ese día usted va a confesar? ¿Por qué no? Hay algunos que lo hacen los primeros viernes. Del ahogado, aunque sea el sombrero. Qué bueno, hágale todo el primer viernes y que la gente sepa. Es una excelente idea. Otros se reúnen, una idea mejor. La vicaría se reúne y una vez al mes vamos a confesar en tal parroquia. El otro mes en tal parroquia. Bárbaro, ¿no? Qué lindo, ¿no? La gente tiene opción de confesarse no solamente con usted, sino con otra persona, porque a veces le da pena o a veces lo que sea. Y Dios nos ha dado ese sacramento de la confesión. Y de sobra está decirle
Y de sobra está decirles, y de sobra está decirles que tienen que guardar el sigilo sacramental. Es confesión. Y aquel sacerdote que haga quedar mal al penitente, la iglesia de castigo le pone que no se puede confesar con otro hermano sacerdote a no ser en peligro de muerte. Y que no se puede confesar con ningún obispo a menos que no sea en peligro de muerte. Tiene que ser directamente con el Papa. Tan delicado, ¿verdad? Tan delicado eso. Pero hay sacerdotes que lo hacen. ¿Por qué no creen en eso? El hecho de que usted no crea no lo va a librar de la culpabilidad. Y no lo va a librar de la muerte y del encuentro con Dios. Si no quiere creer, no crea. ¿Cuál es el problema suyo? Quien se condena el que quiera. Quien se salva el que quiera. Pero debe saber que eso es un pecado mortal. Y hay sacerdotes que sin escrúpulos, para tirársela de mucho, para humillar al extremo al pueblo, es capaz de hacer quedar mal a una persona cuando se confesó. Cuando los santos y cuando la iglesia ha pedido que si tenemos que dar la vida, la demos, pero no podemos decirle ni al gobierno ni a nadie que esa persona dijo esto. Es más, por eso no se hacen las mujeres sacerdotisas, porque ellas no guardan chisme, no guardan secreto. Pero hay curas que son más chismosos que viejas chismosas, a pesar de que la iglesia dice, bueno, pero ojo, ¿se acuerdan la lectura de hoy? Hoy es la misa, ¿sí? ¿No? La de Jonás, hoy fue la misa, ¿no? Ah, no, ayer fue la misa. ¿Se acuerdan la lectura de la misa de ayer, 4 de Jonás? ¿Se acuerdan qué pasó con Jonás? ¿Alguien se acuerda? Jonás se puso bravo con Dios. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque no castigó al pueblo. Y dice Jonás, esta no me la calo. ¿Cómo se le ocurre este pueblo sin vergüenza y que tú lo perdones? Ahora dígame, ¿no tenía yo razón cuando no quería predicar? Porque yo estaba seguro que si yo predicaba, usted lo iba a perdonar. Y se enfureció con Dios. Y se fue renuente, cual cura grosero. Se fue renuente y se fue por allá, se aisló. Aislado, bravo, molesto. Y le pegó el sol muy duro. Se estaba ahogando, se estaba muriendo de calor y de verano. Y Dios dijo, me lo voy a vacilar. Y mandó que saliera un arbolito y le diera sombra. Y cuando el hombre estaba emocionado, mandó un gusano para que matara el arbolito. Y como Jonás era cura, era delicadito. Los curas somos delicados. Claro, ni con el pétalo de una rosa. Delicados. No nos pueden decir nada, no nos pueden... Delicaditos. Todo nos hiere, todo nos molesta, no aguantamos nada. Ni una bromita. ¿Qué pasa? Entonces dijo, se puso a maldecir y le dice Dios, ¿y está bravo? ¿Te costó mucho poner ese árbol? Tú no lo sembraste, yo lo hice crecer. Ahora yo quise que se acabara, ¿y qué? ¿Y qué? Ah, pero lloras por ese árbol, ¿verdad? Y te importa mucho ese árbol, pero no te importa la gente, no te importa el pueblo. No voy a sentir yo compasión del pueblo, de mis hijos. No voy a sentir yo compasión de esta gente. A mí me duele esta gente. Yo he visto sacerdotes que se preocupan más por la mascota que tienen en la parroquia que un perro. Ustedes no. Los que no vinieron. Y aman más al perro que a los fieles. ¿O no? Dime que no. A lo mejor no aquí no. Pero yo he recorrido el mundo. Y los he visto. Yo trabajé con un cura
que a la gente lo trataba a las patadas. Como un perro, gracias Padre. Y al perro lo trataba como gente y dormía con el perro. Con aire acondicionado y me imagino que abrazado con el perro. No sigo imaginando más nada. Hasta ahí. Con el perro. Estos dos de la tierra lo vieron. Y eso se ha repetido en muchas partes. Se preocupan por el perro. Se preocupan por las demás cosas, pero no se preocupa por el pueblo de Dios. Por la salvación de las almas, como Jonás. Es más, agarran rabia contra las personas. Y esa persona, y hay curas que se lo han dicho a la gente. Y usted no cambia, usted es el mismo, usted es que, y comienzas a pelearlos. ¿Y qué dice la Santa Madre Iglesia? Que ningún sacerdote tiene permiso para pelear a nadie en el confesionario. Ninguno. Y que los fieles tienen el derecho de levantarse del confesionario e ir ante el obispo y decirle: ese cura me peleó porque yo confesé mi pecado. Y el obispo tiene el derecho de corregir. Porque el confesionario, usted no es un juez, usted es un siervo inútil, usted es un ministro, eso no te pertenece a ti. Te estás agarrando como Jonás, apropiándose de la misericordia de Dios, poniéndose bravo porque Dios es misericordioso. ¿A usted qué le importa? Digo, Jesús, ¿se va a poner bravo porque soy bueno? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Cuando usted sea Dios lo hace de otra manera. Pero en este momento usted no es Dios, usted le sirve a Dios y usted tiene que darle el perdón a la persona. Y darle perdón y darle un consejo, sí le puede dar un consejo. Un consejo es distinto. Pero pelearlo, pero maldecirlo y mandarlo para el infierno, no, hermano. No. Pero escandalizarme, ¿se acuerda al Cantinflas, el padrecito? Cuando llegó el hombre y le dijo que quería confesarse con el viejito, dijo: no, ven conmigo, yo también soy cura. Bueno, padre, le confieso que yo soy casado, pero estuve con la mujer del vecino. Ah, bueno, hijo. Pero también, padre, me acordé que estuve con la hija del alcalde. Pero me acordé que me tuve con la hija de no sé qué, y con la no sé qué, y con el... Ah, no, mijito, lárguese de aquí, yo no lo voy a perdonar, que le perdone otro, yo no lo voy a perdonar. ¿Cuántas verdades dice Cantinflas en la película? Reflejando cómo hay curas que no saben ni lo que hacen. Es la misericordia, hermano. Y ustedes saben qué significa misericordia, ¿verdad? Sí saben, ¿no? Misericordia es una palabra compuesta de miseria con corazón. Un corazón que ama no a la miseria, sino al miserable, al que está cundido de miseria. Que ustedes lo han visto en Lucas 15, 22. O desde el 21. ¿Qué es la misericordia? El hijo pródigo viene de cuidar cochinos con la ropa llena de lo que te conté, de caca. ¿Qué hace el padre? El padre lo frena lejos y le dice: ya un momentico, vaya y se pega un buen baño para darle un abrazo. Vamos a ver si dice la Biblia así. Vamos a ver cómo es. 15. El 20, lo puede leer desde el 20, a ver. Cuando 15, 20, cuando el hijo pródigo dice: voy a ir a mi padre. Y así se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, miren la misericordia. Venía de cuidar cochino, con la ropa sucia. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Ahí está la misericordia del Padre. Sintió compasión de él. Y escuchen lo que viene. Corrió presuroso a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. ¿Cómo venía el hijo? Lleno de caca.
de estiércol de cochino, guácala. Ustedes y yo, siendo curas, vaya, péguese un baño primero, no vengan a ensuciarme. No, de lejito. Hola, bienvenido, sí. No, el padre no miró nada de eso. Se le tiró y lo abrazó y lo besó. Eso se llama misericordia, un corazón que ama al miserable lleno de miseria. Pero en consecuencia, después de allí, de que le ama, entonces ahora sí se va a preocupar por darle la limpieza. Vean. Pero el padre ordenó a sus criados. ¿Otra vez? Pero el padre ordenó a sus criados. ¿Otra vez? Pero el padre ordenó a sus criados. El padre no le puso el vestido nuevo al hijo. El padre ordenó a sus criados. Que me diga un protestante que ahí dice la Biblia que es directamente con Dios. Que es Dios directamente el que le va a poner a usted el vestido, le va a dar el perdón. Y le va a dar el vestido nuevo y la sandalia nueva y los anillos nuevos. No. El Padre ha dado la orden. A quien ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados. Pónganle ustedes, sacerdotes, siervos míos, el vestido nuevo. Y usted, sacerdote, dice, no me da la gana. No le quiero poner vestido nuevo. Me lo agarro para mí o lo guardo y que se pudra. ¿Cuántas personas, hijos pródigos en su parroquia, están podridos espiritualmente? Porque usted, el siervo del Padre, no ha sido capaz de ponerle el vestido nuevo. ¿Con qué cara se va a presentar ante el Padre? ¿Ha sido fiel? Lo que se espera de un administrador es que sea fiel al encargo encomendado. A quien ustedes perdonen los pecados, ese es el encargo. ¿Ha sido fiel a ese encargo? ¿O preferimos ver un partido de fútbol que sentarnos a confesar? Salir con los amigos o amigotes, irme a una parranda, irme a cualquier otro lugar antes que confesar. ¿Qué hago cuando una persona me dice, padre, me quiero confesar? Venga ahora de oficina. Venga entre un año que yo me siente a confesar. Vaya a otro cura que lo confiese, yo no voy a confesar. La gente sufre por confesarse. La gente no encuentra un cura para confesarse. No es que no hayan, es que la mies es mucha, pero los que trabajen, pocos. Y mientras más curas pocos confiesen, más duro le queda a los que confiesan. Al revés, mientras menos curas confiesen, más gente le va a llegar a los que se sienten a confesar, que son 2 o 3. Más trabajo va a tener el que confiesa, porque los otros, el trabajo de los otros, tienen que calárselo este. ¿Qué trabajo están haciendo? Dios quiere darle el vestido, esa es la misericordia, pero por medio del sacerdote. Vayan, pónganle el vestido nuevo. Le dijo, ¿cómo es? Saquen pronto. No, pero el padre dijo a los siervos. Pero el padre ordenó a sus criados. Es una orden, ¿no? Ordenación sacerdotal, ¿no? Es una orden. Saquen pronto la mejor ropa. ¿Entre un año? ¿Entre un mes? ¿Vengan otro día? ¿Que sea hora de oficina? ¿Otra vez? Saquen pronto la... Subrayen la palabra pronto. Pronto, sacerdote, pronto. No hay nada más importante que darle a la gente el perdón de sus pecados.
Usted puede, a ver, ¿qué está haciendo usted? Póngale el nombre, lo que usted quiera. Y llega una persona a confesarse, eso es lo más importante en ese momento, salvar almas. Dejo lo que esté haciendo. Pronto. ¿Otra vez? Pero el padre ordenó a sus criados: ¿Y si no lo cumplimos? saquen pronto la mejor ropa ¿Y si no lo cumplimos? y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. ¿Por qué? Vean el corazón del Padre, lo que motiva al Padre y lo que debe motivarnos a nosotros. Porque este hijo mío estaba muerto Estaba muerto, pasado. y ha vuelto a vivir. Gracias a usted, sacerdote, miles de personas han vuelto a vivir. Se había perdido Se había perdido y lo hemos encontrado. y gracias a que usted se sienta a confesar, lo hemos encontrado. Pero si usted no se sienta a confesar, este hijo mío estaba muerto y sigue muerto por culpa del sacerdote. Estaba perdido y no lo hemos encontrado por culpa del sacerdote. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Pecado de omisión. El pecado de pensamiento, palabra, obra, y no confesar el pecado de omisión. Y pecado grave. Si no lo quieren creer, pregúnteme si me importa. Yo no vine a eso. Yo vine a predicarle lo que dice Dios. Punto. Seguimos siendo amigos. Donde nos veamos, seguimos siendo amigos. Solamente vengo a mostrarle lo que dice la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 5, versículo 5. Desde el Antiguo Testamento ya estaba escrito que Dios le dio esa función al sacerdote. Para eso te hizo Dios sacerdote. Levítico 5:5. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar el pecado que cometió. Ya la Biblia dice, reconocer que es pecador, confesar los pecados. Y Dios le va a perdonar, pero ¿por medio de quién? Vamos a ver. Y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Al Señor. Pero ¿quién va a estar como siervo del Señor, representando al Señor? Pongan la lupa y háganle zoom. Puede ser una oveja o una cabra, y con este sacrificio el sacerdote es el que ofrece dones y sacrificios. Y en el caso del Nuevo Testamento, de la sangre de Cristo. Y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esta persona. El sacerdote. Es la única manera para que les sean perdonados los pecados. ¿Y cuál sacerdote? Cualquier tonto que se crea sacerdote. Levítico 16:32. No cualquier tonto que se crea sacerdote, sino aquel que haya sido elegido, que haya sido llamado, que haya sido consagrado por Dios para ser sacerdote. Dale. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Es el sacerdote, el que Dios ha dejado encargado para el perdón de los pecados. El que haya sido llamado por Dios, el que haya sido consagrado por Dios, el que tenga la autoridad, la potestad. Y ustedes saben cómo se da esa autoridad. Y ustedes saben cómo se nos ha dado esa potestad. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. ¿Cómo se nos da esa potestad? Esa autoridad que se le ha dado al sacerdote. Que no lo tiene nadie. Que no se puede comprar, que no se puede vender. Que Dios nos lo ha dado a nosotros y no lo tiene más nadie.
Hechos 8:18. Esa potestad, esa autoridad. Hechos 8:18. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía, cuando los apóstoles les imponían las manos a la gente, Con la imposición de manos, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí ese poder, ahí está el poder y se transmite a través de la imposición de las manos. Denme a mí también ese poder para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. denme a mí ese poder. Nadie se lo puede robar, nadie se lo puede comprar. Él quería comprarlo y él dice: maldito al infierno con tu dinero. Pero a través de la imposición de manos, no de cualquier tonto, a través de manos de quién. De los apóstoles, Listo, listo. Se llama sucesión apostólica. A través de manos de los apóstoles, Dios le ha dejado esa potestad, esa autoridad. Por eso Pablo, siendo San Pablo, después de la conversión, San Pablo se encuentra con Cristo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, camino a Damasco. Pero ojo, San Pablo, a pesar de que había tenido un encuentro personal con Cristo, San Pablo no dijo: bueno, yo ya soy instrumento de Dios, ya no necesito más nada. No, San Pablo tuvo que recibir ese poder a través de la imposición de manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. San Pablo, el gran San Pablo, se convierte en el 9 y en el 13 le dan la autoridad, el poder. Esa autoridad que va de generación en generación de los cristianos, generación cristiana, sucesión apostólica. Dale. Hechos 13. Hechos 13:2. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Dios lo ha llamado a un trabajo. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí tienen a San Pablo. Por eso es importante la imposición de manos dentro de la iglesia. Está en la Biblia. Se da el poder que Cristo le dio a los apóstoles, la autoridad de atar, de desatar, de perdonar. Lo tenemos a través de la imposición de las manos. Y Pablo, con esa autoridad que le dieron a él, entonces Pablo tiene la autoridad de darle la autoridad a otro para que el otro también dé autoridad a otro. Se llama la sucesión apostólica. Pablo no era apóstol. Pablo recibe la imposición de mano para ser apóstol. Y después que él recibe la imposición de mano, él, como apóstol, hace que Timoteo también sea apóstol, sea obispo. Timoteo le impone las manos a Timoteo. Allá está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Pablo nombra, ya consagra a través de la imposición de manos a Timoteo, le da ese poder que hay dentro de la iglesia. 4:14, ¿qué dice? Léame primero entonces, ahorita leemos el 14. Léame primero el 2, segunda de Timoteo, 1:6. Ahorita venimos para el 14. A ver. El que trabaja en el campo tiene derecho a... No, segunda de Timoteo 1:6. Ok. Por eso te recomiendo... Ajá. Escuche. Ahora vean ustedes cómo Pablo dice que él le impuso las manos a Timoteo. Por eso, te recomiendo que avives el fuego del don
que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pablo no fue apóstol. Para ser apóstol le impusieron las manos. Ahora Pablo, ese don que le dieron a él, se lo transmite a Timoteo. Le impone las manos. Lo nombra apóstol. De ahí que Timoteo es obispo. Pero ahorita le voy a mostrar por qué también es obispo. Pero no solamente el obispo le impone la mano él solo. Por eso el obispo también, después del obispo, vienen los presbíteros. Ahora sí leemos el 4:14. Cuando el grupo de los presbíteros también impone las manos. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió, cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Por eso la iglesia primero le pone la mano el obispo y después los presbíteros, los ancianos. Pero ojo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo otra vez? No descuides. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No descuides. No descuides, ¿qué? Los dones que tienes y que Dios te concedió, cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Cuando te imponen las manos, cuando te impusieron las manos, te dieron dones. ¿Cómo es? No descuides los dones. Que tienes y que Dios te concedió. Dones que tienes, pero no son suyos. ¿Se los concedió? Dios. Simple administrador. Pero ¿somos conscientes del don que tenemos? ¿Lo estamos cuidando o lo estamos descuidando? Y una de las maneras, antes de decirle, estamos leyendo 4:14, ¿verdad? Y mire, para cuidar los dones, versículo 12, ahí mismo, ¿cómo Pablo le recomienda a Timoteo? Antes de decirle que cuide los dones que se le dio, le dice una manera de cuidar los dones. Evita que te desprecien por ser joven. Te van a despreciar, no te van a tomar en cuenta, a lo mejor porque eres joven, pichón de cura. Y no solamente la gente, lo dicen los mismos curas. ¿Qué va a venir usted, pichón de cura? Y a veces los obispos cometen el error de seguirle la cuerda al grupito de mafiosos que están alrededor de él. Llámese donde se llame, llámese como se llame, o sea donde sea, pero aquí en Venezuela, en Guatemala y en Guatepeor es lo mismo. Y dice, ¿y ese grupito qué hace? ¿Despreciar a los más? Pichón de cura que va a venir a decirme a mí. Ese pichón de cura vamos a mandarlo por allá en el quinto infierno para que pague la novatada. Ese pichón de cura, y le hacen la guerra al pobre pichón de cura. Y no lo dejan hablar al pobre pichón de cura. Y dice Pablo, ¿otra vez? Evita que te desprecien por ser joven. Evita. ¿Y cómo se evita? Más bien, debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, siendo un ejemplo para los creyentes de manera de hablar, de portarte y en amor, fe y pureza de vida. Y en el amor, fe y pureza de vida. Mientras llego, mientras usted esté solo, que no esté acompañado, dedícate a leer en público. Otra vez. Mientras llego, dedícate. ¿Qué significa dedícate? Que se dedique. A leer. A leer el celular, los mensajes, a leer pamplinadas, Sócrates, Platón, solamente. A leer en público las Escrituras. Las Escrituras. Las Escrituras. Y se lo dice Pablo a un obispo llamado Timoteo.
Y qué raro, ¿no? Que le diga a los obispos que tienen que dedicarse a leer también. A leer las Escrituras. A animar a los hermanos. Como el obispo tiene que animar a los hermanos. Pero también los sacerdotes, animar a los hermanos. Y a instruirlos. Y a instruirlos. Esa es la tarea de nosotros. Porque hemos recibido. Y si no hacemos eso, estamos descuidando el don que Dios nos dio a través de la imposición de las manos. Cuiden ese don. Ahora le habla a Timoteo, obispo, primera de Timoteo 5, 22. Otra de las cosas que le dice, y aquí nos damos cuenta que Timoteo ya es obispo. ¿Cómo sabemos que es obispo? Escuche. No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. ¡Bárbaro! Que los obispos no deben ordenar a conveniencia, a gusticos. Porque se me cae bien. Porque es mi amigo. Porque no, señor. Usted no es el dueño. El dueño es Dios. Y tiene que ser como dice la Biblia. Y no imponga la mano a nadie a la ligera. Tiene que saber a quién está ordenando. Porque si no, señor obispo, usted es cómplice del pecado de esa persona. Si los obispos hoy día en el mundo, y ojalá me escucharan, y no se molesten, es palabra de Dios, escucharan, no imponga las manos a nadie a la ligera. Porque hoy día se están colando en la iglesia, se están, ¿cómo que se llama eso? Infiltrando en la iglesia muchos masones, muchos protestantes, muchos comunistas, mucha gente que en vez de buscar a Cristo está buscando destruir la iglesia. Se están infiltrando. Yo conocí, voy a hablar de 2 seminarios en que he trabajado. Seminario de Barinas y Seminario del Táchira. Infiltrados. Estaba en el seminario de Barinas y un día, en el seminario de Barinas no me dejaban predicar la palabra de Dios porque estaba loco. Y esto es una locura, lo que yo estoy diciendo de ustedes con la Biblia es una locura. Y estaba loco. Pero yo me la ingeniaba para poder predicar a los muchachos. Y predicando la palabra de Dios, mostrando así, tirando la semilla, cuando terminé, se me acercó un muchacho que estaba terminando ya la filosofía. Y me dijo, padre, estoy apenado. Todo me cayó a mí. ¿Y sabe qué? Le voy a confesar la verdad. Yo no soy católico. Yo no soy católico. Yo soy un infiltrado. Y a mí me mandaron a que me hiciera amigo del obispo de tal lado. No era del obispo de Barinas. Y me hice amigo de ese obispo, y ese obispo dio la orden para que me metieran en el seminario de Barinas. Y solamente me metí para ver cómo son los curas y para ver si yo podía ser cura para poder lograr dañar la iglesia desde dentro. Pero ahora que la palabra me ha golpeado, yo me largo. Y se fue. Muy amigo de un obispo. El obispo era de Valencia. Muy amigo de un obispo de Valencia. Y se fue. Me cambiaron para San Cristóbal. Llegué a San Cristóbal, fui al seminario de San Cristóbal. Y también compartiendo la palabra de Dios, 2 muchachos. Uno era de los Testigos de Jehová y otro era Pentecostal Unido, infiltrado en el seminario. Me dijeron, padre, yo no soy católico, yo soy Testigo de Jehová. El otro, yo soy Pentecostal Unido. Estamos infiltrados aquí. Pero como nadie le dice a uno nada, uno puede estar aquí y no pasa nada. Pero la palabra nos ha golpeado. Queremos irnos. Pero gracias por su palabra. Nos ha ayudado a ver las cosas. Eso no es correcto lo que estamos haciendo.
Se está infiltrando. Y los obispos no saben, no están pendientes de qué, están pendientes si me cae bien, si me conviene, si me aplaude, si es de los míos, si se mete en mi grupo, si me besa el anillo, si me besa los pies, si esto, a mí qué me importa. La Biblia dice que tiene que mirar cómo es su conducta, mirar cómo es. Entonces Pablo le dice, yo te ordené, pero tú tienes que tener cuidado y mirar a quién le va a imponer las manos. ¿Cuánto está sufriendo la iglesia por sacerdotes que hacen daño? Y digámoslo así, no solamente de los escándalos de los niños, sino tantos sacerdotes que dan mal ejemplo siendo homosexuales. ¿Y cuántos obispos sabían que lo eran? No hicieron nada. Más bien los ordenaron. Y más bien los cuidan. Hay obispos que los cuidan y los protegen y no les exigen que cambien. Y ya sé que algunos estarán bravos por lo que estoy diciendo y molestos por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y es una responsabilidad delante de Dios. Esto no es un juego. Esto no es una empresa mía. Esto es de Dios. Y tenemos que ver cómo se lleva a cabo. Y perdónenme, y Monseñor, perdónenme porque el único obispo es usted. Pero yo tengo que decirle lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y todos los obispos que puedan verlo, si no está en la Biblia, no me crean. Pero Pablo le dice al obispo Timoteo, y le dice a los obispos del mundo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y en los obispos también los sacerdotes, ¿qué dice? Esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, Las otras traducciones dice episcopo. Episcopo. Pero esta habla de presidir la comunidad, que agarra al episcopo y a los curas. O sea que esto no es con los laicos, esto es propio para nosotros. Si alguno aspira a ser obispo, a un buen trabajo aspira, es un buen trabajo. Va a servirle a Dios, va a ser sucesor de los apóstoles. por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Ha de ser irreprensible, correcto, justo. Ha de ser irreprensible, recta intención. No debe actuar por caprichos, no debe actuar por influencia, no debe actuar por chisme, no debe actuar porque me parece o porque no me parece, debe actuar a conciencia. ¿Los obispos están haciendo eso? Unos sí, otros no. Sigue. Debe ser esposo de una sola mujer. En aquel tiempo ya miramos, la vez pasada, que unos eran casados y otros eran, Primera de Corintios 7:32 en adelante. En este caso le está hablando de los que estaban casados. Si se va a casar, debe ser esposo de una sola mujer. En el caso de los obispos, aquí en Occidente, pues no se van a casar. Y en la Biblia aparecen los que eran casados y los que no eran casados. Siga. Y llevar una vida seria. ¿Una vida? ¿Una vida? Casi igual. Juiciosa. No, una vida sobria. ¿Sí? O sea, tiene que ser exigente en su vida. Una vida espiritualmente exigente. Ejemplar. Virtuosa. Tiene que ser un hombre de mucha virtud,
cultivar las virtudes. Juiciosa y respetable. Una vida juiciosa y respetable. ¿Y qué significa respetable? Que se dé a respetar, no porque insulta, no porque exige, no porque impone. Que se da a respetar porque el respeto se merece, no se impone. Se da a respetar porque respeta y al mismo tiempo lo respetan. Se da a respetar porque trata con amor, con cariño a los, ¿cómo que se llama? El presbiterio y a los fieles. Y se da a respetar. No porque se impone. Los obispos piensan que el respeto se impone. El obispo, no, el respeto no se impone, se merece. Sigue. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Tiene que preocuparse por los que no tienen casa. Y si no tiene dónde, al menos llegó una persona, señor, no tengo dónde quedarme. Al menos diga, pues vaya, por esta noche le pago una posada. Ya mañana miramos a ver qué hacemos. Y le pago una posada, pero lo meten en una casa y lo matan, pues págale un hotel. No se va a hacer pobre por eso, no va a arruinar la vida por eso. Siga. Debe ser apto para enseñar. El obispo y el cura tienen que estar apto para enseñar. Muchos obispos se han conformado simplemente con la parte administrativa, organizativa, pero se han olvidado de enseñar. Y muchos sacerdotes se han quedado simplemente con la parte de sacramento, pero se han olvidado de enseñar. No debe ser borracho. ¡Ah, bárbaro! ¿Qué? No debe ser borracho. El obispo no debe ser borracho, pero el cura tampoco. Me perdona si alguno de ustedes acostumbra a ser borracho. Pero los borrachos no entrarán en el reino de los cielos a menos que corrijan y cambien.